La clase de hoy es histología de glándulas endocrinas, pero no vamos a ver todas, porque muchas de ellas ya las conocemos. Las hemos visto en Morfo 2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos visto tiroides, hemos visto paratiroides, páncreas. En Morfo 3 hemos visto páncreas, ¿no es cierto? Parótida es una glándula exocrina. Estamos hablando solamente de las glándulas endocrinas. Recuerden que son glándulas endocrinas todas aquellas que vierten su contenido, ¿no es cierto?, o su secreción hacia la sangre. ¿Ok? Entonces los órganos blancos generalmente están lejos y entonces tienen que llevar, la sangre tiene que llevar su secreción para que haga efecto sobre el órgano blanco. El órgano blanco tiene que tener definitivamente receptores para esa hormona. ¿Ok? Y hay hormonas, ¿no es cierto?, que ustedes saben perfectamente que son de naturaleza proteica, ¿no?, y necesitan de receptores en la membrana y generalmente funcionan con mensajeros secundarios. ¿Okay? En cambio, hay hormonas que pueden ingresar a la célula y sus receptores van a estar en el citoplasma o en el núcleo de la célula, como por ejemplo las hormonas sexuales, que son lipídicas, ¿no es cierto? Entonces aquellas hormonas que son de naturaleza lipídica van a poder entrar a la célula. Entonces sus receptores van a estar en el núcleo o en el citoplasma de la célula. Es muy interesante cómo funcionan las hormonas, ¿no? Cómo funciona todo la parte molecular de reconocimiento de las hormonas. Pero eso no nos toca ver a nosotros, espero que lo vean en fisiología. ¿Okay? Entonces, recordemos que la mayor parte de las glándulas endócrinas van a estar comandadas, podríamos decir así, por esta glándula que está en el encéfalo, debajo del hipotálamo, que es la hipófisis, ¿no? La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, también llamada glándula maestra. ¿Por qué se llama glándula maestra? Porque esta glándula va a secretar algunas hormonas que van a tener actividad o van a hacer que se hagan activas otras glándulas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hablamos de la hormona tirotropa, por ejemplo, ¿no es cierto? La hormona tirotropa va a actuar sobre la tiroides para que la tiroides pueda secretar sus hormonas. La adrenocorticotropa, las hormonas que tienen que ver, ¿no es cierto?, para estimular a la corteza del adrenal. ¿Okay? Entonces, esas hormonas son las que van a influenciar sobre otras glándulas para que ellas puedan a su vez secretar hormonas. ¿Okay? Ahora, recordemos que las glándulas endócrinas no trabajan solas. Las glándulas endócrinas trabajan influenciadas por el sistema nervioso. ¿Y qué parte del sistema nervioso estimula a las glándulas endócrinas para que puedan funcionar? ¿Dónde está el centro de la coordinación de las glándulas endócrinas? En el hipotálamo. En el hipotálamo. Por eso se habla siempre del eje hipotalámico hipofisial, ¿no es cierto? Porque justamente en el hipotálamo se secretan una serie de hormonas que estimulan o que inhiben la función de la hipófisis o de otras glándulas endócrinas. ¿Ok? Bien. Entonces, en este esquema que ustedes están observando, justamente ven acá la hipófisis, ¿no es cierto? Aquí ven parte del hipotálamo. En el hipotálamo, como es parte del sistema nervioso, lo que vamos a encontrar son neuronas. Vamos a encontrar neuronas formando algunos núcleos, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar axones, células de la glía, etc. Entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué neuronas importantes podemos encontrar en el hipotálamo? Los núcleos, por ejemplo, el núcleo paraventricular, que ustedes observan aquí, estas células de color verde, ¿sí? ¿Okay? Que va a secretar algunas hormonas que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Como por ejemplo la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se sintetiza en el hipotálamo, ¿ok? Pero que se almacena en la neurohipófisis, ¿ok? Recordemos la estructura de una neurona: cuerpo de la neurona, axón de la neurona, teledendrón de la neurona y pies sinápticos, ¿no es cierto? Recuerden que en los pies sinápticos vamos a encontrar las vesículas sinápticas como el neurotransmisor, ¿ok? Pero en este caso no es neurotransmisor lo que se almacena en estos pies sinápticos, sino van a ser hormonas,
¿ok? Como en este caso la oxitocina, ¿ok? Recordemos que la oxitocina es la hormona que tiene que ver con el trabajo de parto, ¿no es cierto? Porque estimula la musculatura del útero, ¿no? Pero también, no solamente tiene que ver con el trabajo de parto, también con el momento de la menstruación, también va a estimular la contracción del útero, y también tiene que ver con la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias. ¿Sí? Entonces ella trabaja a esos niveles, la oxitocina, y va a estar almacenada en el ¿cómo se llama? En la pituitaria, ¿no es cierto? ¿Ok? En la pituitaria, aquí. ¿Pero en qué parte? En la neurohipófisis, la pars nervosa, ¿no es cierto? En la parte que se origina en el sistema nervioso. Porque ven aquí, miren aquí por ejemplo, si este es el hipotálamo, ¿no es cierto? Hay una evaginación del tejido nervioso y se forma la neurohipófisis, ¿ok? Y va a quedar unida a través de este pedúnculo hipofisiario, se llama esta parte de acá, se llama el pedúnculo hipofisiario. Entonces, tanto hipotálamo como el pedúnculo, como la neurohipófisis, todo es de tejido nervioso, ¿ok? Entonces, histológicamente vamos a encontrar tejido nervioso, vamos a encontrar estructura de tejido nervioso, ¿ok? Ahora, el otro núcleo que vamos a encontrar son los núcleos supraópticos, ¿no? El otro serán los paraventriculares, que son los supraópticos. Y estas neuronas, ¿qué secretan? Estas neuronas secretan la hormona antidiurética o la hormona vasopresina, que igual se va a almacenar también en la neurohipófisis, ¿no? Y si recordamos, ¿qué hace la vasopresina? La vasopresina es una hormona que va a controlar la excreción de la orina. Cuando la osmolaridad de la orina aumenta, es decir, que está más concentrada, inmediatamente llega una orden al cerebro, ¿no es cierto?, para decirnos que falta agua, ¿ok? Entonces, el centro de la sed, que también está en el hipotálamo, ¿no es cierto?, ¿ok?, nos va a indicar que tomemos agua. Pero si no tomamos agua, ¿qué es lo que va a hacer esta hormona vasopresina? Va a hacer que difunda nuevamente, o sea, se va a regresar el agua de los túbulos colectores y del túbulo contorneado distal hacia la sangre. Sí, porque ya estaba lista la orina para salir, ¿no es cierto?, en los túbulos colectores y en el túbulo contorneado distal, ¿ok? Pero ahí llega la orden, ¿no es cierto?, que se reabsorba nuevamente mayor cantidad de agua y que regrese a la sangre. Eso es el trabajo de la vasopresina, ¿ok? Hormona también llamada antidiurética, ¿no? Y no solamente tiene que ver con que si falta agua o no, en realidad la base es esa, pero también cuando hay concentración mayor de iones, como el ion sodio, también igual tendrá que ser, ¿ok? Entonces, esas son las dos hormonas que se almacenan aquí en la neurohipófisis y vienen de aquí del hipotálamo. Pero aquí hay otro núcleo, ¿no es cierto?, que son las células neurosecretoras localizadas en el hipotálamo, que secretan hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Eso qué significa? Estas células nerviosas, ¿no es cierto?, mandan orden al hipófisis para que secrete hormonas o hace que inhiba la secreción de las hormonas. Por eso se llaman, ¿no es cierto?, sustancias reguladoras de la secreción o de la inhibición. ¿Está claro? Entonces, todo eso vamos a encontrar como núcleos, ¿no es cierto?, en este hipotálamo. Entonces, ahora prácticamente ya conocemos un poco la neurohipófisis, ¿no es cierto? Pero ahora nos toca conocer la adenohipófisis, que es esta otra parte de la glándula, que su origen es en la cavidad bucal. Cuando se está formando la boca, se forma una evaginación de tejido epitelial y se forma la bolsa de Rathke. Entonces esa bolsa de Rathke envuelve a esta neurohipófisis. Ven ahí todo lo verde como está envolviendo, sí, ¿ok? Y eso es tejido epitelial, ¿entienden? Entonces uno es la neurohipófisis de origen nervioso, ¿no es cierto?, y la adenohipófisis es de origen epitelial. Entonces vamos a encontrar células epiteliales en la adenohipófisis, se llama adeno. Adeno significa glándula, ¿no es cierto? Y ustedes se acuerdan de morfo 1, ¿no es cierto? Adeno significa glándula. Por eso cuando hay un tumor que se origina en las glándulas se llama adenocarcinoma, porque el carcinoma es de células epiteliales, pero adeno significa glándula. Entonces son
Es un adenocarcinoma, es un tumor que se origina de las células glandulares. Y como son epiteliales, es carcinoma. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿También existe adenoma? Claro, se llama adenoma también. Adenoma es cualquier tumor. Un adenoma significa tumor. ¿Sí? Adenoglándula, un tumor de una glándula. ¿Sí? Un adenoma. Entonces, miren chicos, esta adenohipófisis va a tener varios tipos de células que ahora las vamos a ver y que cada una de ellas va a secretar diferentes tipos de hormonas que también las vamos a revisar. ¿Ok? Pero cuando las teñimos, ¿no? Sobre todo con hematoxilina y eosina, hay unas células que reaccionan a la hematoxilina y se llaman células basófilas. Y otras, porque tienen gránulos que son basófilos, y otras que se tiñen con la eosina y decimos que son de células acidófilas. Y hay otras células que no responden a ningún colorante y entonces se llaman cromófobas. Cromo, color, phobos, odio, ¿no? Alejan, se alejan, no quieren nada con el color. Cromófobas. ¿Ok? Bien. Eso después vamos a conversar. Pero lo que quiero que veamos aquí en la estructura de este esquema es que en el centro queda una parte intermedia, ¿no es cierto? Se va a llamar justamente la parte intermedia o el lóbulo intermedio, ¿no es cierto?, de la hipófisis, ¿ok? Y esa también tiene cierta importancia. No hay muchos estudios acerca de esta parte, pero ya se conoce un poquito mejor, ¿no es cierto?, qué se secreta y qué hay a este nivel, que lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Entonces ya conocemos. Entonces miren ustedes, aquí en la adenohipófisis se producirán hormonas como la adenocorticotropa, la tirotropa, ¿no? Las hormonas gonadotropas que tienen que ver con la función de las glándulas sexuales, ¿sí? Por ejemplo la FSH, ¿no?, que tiene que ver con la producción de los gametos, tanto femeninos como masculinos, ¿no es cierto? La LH, ¿qué es la LH? ¿Qué es la LH? La luteinizante o luteotropa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ¿qué? Con la producción de progesterona en las mujeres y testosterona en los varones, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces todas esas actúan sobre todas esas glándulas sexuales, testículos, ovarios, ¿ok? Y luego tenemos, ¿no es cierto?, otro grupo de células que van a producir las hormonas, por ejemplo, en este caso, la mamotropa o también llamada hormona prolactina, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde actúa? Sobre las glándulas mamarias. Y otra que es la somatotropa o somatotropina, ¿no? Es hormona de crecimiento que va a actuar sobre todos los otros órganos, músculos, grasa, esqueleto, etc. ¿Ok? Entonces, y si se dan cuenta en este esquemita, miren aquí, la corticotropa, la tirotropa y las hormonas gonadotropas, ¿ok?, son basófilas. Este esquemita es excelente para aprender. En cambio, ¿no es cierto?, la somatotropa y la lactotropa o mamotropa, ¿ok?, van a ser células acidófilas, provenientes de células acidófilas. ¿No se pueden diferenciar? Sí, se pueden diferenciar con coloraciones especiales, pero con el HE también se ve. Sí, se ve. Ahora lo vamos a mirar. ¿Sí? Y aquí no se han puesto las cromófobas, porque en realidad las cromófobas se cree que son células que están en descanso, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces tienen menos gránulos y todavía podrían diferenciarse, ya sea acidófilas o sea basófilas, dependiendo de la necesidad del organismo. ¿Ok? Entonces eso es el resumen de esta hipótesis. Y ahí ven ustedes la vascularización, que es muy importante, ¿no? Las hormonas, recuerden que van a viajar a través de la sangre. Entonces aquí hay un sistema porta que justamente se va a encargar de trasladar las hormonas producidas en el hipotálamo, ¿ok?, para que vayan justamente a la misma hipófisis. Recuerden que hemos hablado de estas células, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien.
Aquí ya es un corte histológico, ¿no es cierto?, con una coloración especial, ¿sí? Se llama Susa o Halmins, se llama así la coloración. Y ustedes pueden ver aquí las partes de la hipófisis, ¿no es cierto? Todo esta que está más coloreada de rojo, ¿no es cierto?, todo es de la adenohipófisis, ¿no es cierto? La parte más extrema es la parte distalis, y la parte que está envolviendo al infundíbulo, ¿no es cierto?, al pedúnculo que une la hipófisis al hipotálamo, esta parte de acá se va a llamar justamente también la pars infundibularis, ¿no? Así se le llama esta parte, porque envuelve la parte de tejido de adenohipófisis que está envolviendo a esta parte nerviosa. Todo esto es la pars nervosa, ¿no es cierto? Todo esto es la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis. Varios nombres: lóbulo anterior, lóbulo medio, lóbulo posterior. Adenohipófisis, ¿no? Esto es la neurohipófisis. O sea, varias formas de denominarlo dependiendo qué cosa queremos resaltar, o su posición o su naturaleza. ¿Ok? Y aquí justamente tenemos la pars intermedia. ¿Ok? Y si ustedes observan, esta foto más es para que reconozcamos la pars intermedia. En esta pars intermedia, que en el hombre está bien desarrollada, en los animales, en algunos animales mucho más todavía, ¿ok? Porque en esta zona, ven aquí como una especie de unas bolsitas de otro color, que se ha coloreado diferente. Entonces se llaman los quistes de Rathke, ¿sí? Y hay como acúmulo de hormonas en esta zona. Pero las células que están en esta parte intermedia van a producir una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos. Hormona estimulante de los melanocitos. ¿Ok? Ya saben ustedes que son los melanocitos, ¿no es cierto? Quiere decir que estas hormonas tienen que ver con la pigmentación o con la producción de melanina de las células que están en la piel. En realidad eso es genético. El albino es un problema genético. Checho, ¿te recuerdas en genética? Donde una mujer en Sudáfrica durante la época de apartheid tenía un tumor en la hipófisis y la producción de melanina se aumentó y de un día al otro se volvió negra y se fue a la otra parte de la sociedad. Pero lo interesante es que eso tiene que ver justamente. Ahora, la hormona estimulante de la melanina es una molécula que viene de un opiáceo. O sea, la base molecular es un opiáceo. Entonces, aquí se producen otras hormonas también que están siendo estudiadas recién. Por ejemplo, hay una hormona que tiene que ver justamente con la movilización de los lípidos y que parece que también está en esta zona. En el hombre todavía falta estudiar esos detalles porque esta glándula es tan pequeñita que cuando uno quiere sacarla, normalmente no puede, porque como está en la silla turca, ¿no es cierto? Entonces a la hora que saca el encéfalo, se quiebra, se parte, ¿no? Y entonces es difícil llegar, o sea, si el hombre está vivo para poder estudiarlo, no es fácil. Se tiene que hacer una... Claro, con las tomografías ahora será más fácil, ¿no? Pero cuando queremos ver la parte funcional no es tan fácil estudiar estas. Y la histología es bien difícil. Yo he intentado hacer en hipófisis de perro y es horroroso, ¿no? Se parte, se malogra muy fácilmente. Pero lo que quiero que entiendan es que aquí no solamente hay esta hormona que les estoy diciendo, que es la hormona estimulante de la melanina, ¿no es cierto? Sino también hay otras que parece que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos, ¿no? Sobre todo en la movilización de los lípidos. En los animales sí se puede ver la acción de esta zona intermedia, porque hay animales que presentan colores, que tienen pigmentación en el cuerpo, y entonces parece que esta zona es muy importante para esa parte de la pigmentación del cuerpo de los animales. ¿Sí? Por ejemplo, hay animales como los peces, por ejemplo, ¿no es cierto?, que responden a los estímulos y pueden cambiar inclusive tonalidades de su piel, o los reptiles o los anfibios, ¿no?
Si bien es cierto su glándula pineal es muy desarrollada, esa parte la tienen más desarrollada. ¿Ok? Entonces, eso sería la histología. Vamos, ya esto ya más o menos les he contado. Hay dos células que son acidófilas, ¿no es cierto? Las mamotropas y las somatotropas. Las mamotropas, o también llamadas lactotropas, producen la hormona de la prolactina, ¿no? Y recordemos que la prolactina es una hormona que se secreta en mayor cantidad en la última parte del embarazo, o sea, en el último trimestre del embarazo y después del parto, no antes. ¿Okay? Entonces, la glándula mamaria, cuando crece, cuando una mujer se embaraza, es acción de la progesterona, ¿sí? Pero la actividad de la glándula, la producción de la leche, ¿ok?, tiene que ver con esta hormona, ¿sí? Entonces, por eso es que solamente se produce en la última parte del embarazo y cuando ya la mujer ha dado a luz, que ya está criando al niño. Entonces, la glándula crece porque se llenan la... No, claro, cuando la mujer se embaraza le crecen las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Ese efecto de crecimiento de las glándulas mamarias es por acción de la progesterona. Entonces, ese crecimiento es, ¿por qué impulso nada más? No, la glándula misma crece, pero la secreción, es decir, cuando ya está listo, es como que si construyes la glándula, eso lo hace la progesterona, pero para la orden para que se activen las células y produzcan la leche tiene que ver con la prolactina. ¿Ok? Ahora, también hay tumores, ¿no es cierto? Y esos tumores en la hipófisis justamente de estas células pueden hacer que haya secreción mamaria en varones y en mujeres que no están amamantando. Aumenta la prolactina, ¿sí? Entonces, esa es una acidófila. Y la somatotropina, a ver, la somatotropina, que no la he puesto acá, no sé, creo que sí, no la he puesto, no sé por qué, se me pasó. La somatotropina es la hormona del crecimiento. Entonces, ella va a actuar sobre todos los órganos que tienen que ver con el crecimiento. El esqueleto, el músculo, el tejido adiposo, ¿ok? Pero recordemos que aquí también hay problemas en su producción. Lo interesante de la hormona es que la hormona es una sustancia química, recuerden que es un regulador químico, así como los neurotransmisores son reguladores químicos, ¿ok? Pero la hormona tiene un efecto más tardío, más prolongado, más largo. O sea, para que cuando el sistema nervioso funciona, actúa, es rápido, al toque, como quien dice, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, cuando funciona el sistema endocrino, las hormonas, es más lenta la reacción. ¿Ok? Entonces, en el caso de las hormonas de crecimiento, ¿no es cierto? En todas las hormonas, si aumenta un poquito de lo normal o disminuye un poquito de lo normal, ya entramos al estado patológico. ¿Sí? O sea, la hormona tiene un nivel adecuado para su producción. ¿Sí? Entonces, en el caso de las hormonas de crecimiento, ¿no es cierto?, un exceso de hormona de crecimiento puede causar el gigantismo, ¿no?, o la acromegalia. El gigantismo, cuando desde tempranas edades hay una hiperproducción de la hormona, pero acromegalia da cuando aparece de repente un tumor, porque creces normalmente, llegas a una determinada edad normal y de repente hay una sobreproducción de esa hormona. Y entonces los huesos comienzan a deformarse y entonces las manos, todo el esqueleto prácticamente. Y una persona que tú la conocías totalmente normal, cuando la vuelves a ver es totalmente diferente a como era antes. Y eso es justamente por este problema de la acromegalia. ¿Ok? Entonces, y al revés, ¿no es cierto? Cuando falta la hormona puede ser el enanismo, ¿no? Entonces hay varios tipos de gigantismo y varios tipos de enanismo, se sabe, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero esta es la hormonal. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, las otras, o sea, la somatotropa, ¿no es cierto?, y la lactotropa son células acidófilas. Inclusive me di el trabajito de ponerlo rojo para que no se olviden que son acidófilas.
¿no? Y las azulitas, las tirotropas, las gonadotropas, ¿no es cierto? Y las corticotropas van a ser basófilas, ¿ok? Entonces, las tirotropas, creo que ya lo hemos dicho, son hormonas, mejor dicho, son células que van a producir la hormona estimulante de la tiroides, ¿ok? Y recordemos, y hemos visto tiroides nosotros en Morfo 2, recordemos que la tiroides es una de las glándulas, ¿cómo le podría decir? Una de las glándulas importantísimas porque la tiroxina es la hormona que va a regular todo el metabolismo de nuestro organismo, todo el metabolismo. Y ya tiene, sí, la producción de tiroxina va a aumentar, ¿no es cierto?, cuando tenemos frío, cuando estamos estresados, ¿sí? Y también hay patologías con la producción de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Estamos hablando del mixedema, del cretinismo, ¿saben? Todo eso, ¿no es cierto? ¿No? Y el hipertiroidismo, ¿no? Todo eso son patologías, pero solamente tiene que ver con un pequeño aumento o una pequeña disminución de la hormona, ¿sí? Y los cambios son bien notorios, ¿sí? Cuando yo estaba con los síntomas de mi neoplasia, yo pensaba que tenía hipotiroidismo, porque me sentía muy cansada, se me caía el pelo, me daba calambres. Entonces yo fui al médico porque yo pensé que era hipotiroidismo, o sea, es mi deducción, ¿no? Entonces fui y le dije, doctor, tengo esto, pienso que es tal cosa. Fui a un endocrino y me dijo, sí, me dice, los síntomas coinciden, pero médico es médico, ¿no? Y me dijo, hazte todo el perfil, ¿no es cierto?, hormonal, pero además hazte otros estudios más. Y ahí es donde me manda a hacer los estudios, ¿no? Y lo primero y lo más lógico, ¿no es cierto?, era el hemograma, que yo nunca me lo había hecho. A pesar de estar trabajando en un hospital, no me lo había hecho, por la pura flojera y por un montón de cosas que no tiene que hacer. Y mi hemoglobina estaba en 6.7. Así venía a trabajar, así vivía, así estaba. Me cansaba, pero ¿qué será? Pues el cansancio, decía yo. Y al contrario, me exigía, porque yo, como me sentía tan cansada y a veces subía las escaleras y me sentía tan mal, decía, estoy tan gorda que no puedo ni siquiera subir las escaleras, decía yo. Y yo me exigía. Y era eso. Entonces, cuando vi que la hemoglobina estaba baja, dije, ¿y ahora? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero si yo como bien, me alimento bien, nunca paso hambre por nada, ¿no? Y me alimento bien. Y la cosa era ahora buscar la razón, ¿dónde estaba la causa? Yo decía, en el estómago no tengo nada. Lo único que yo había sentido era que cuando comía un poquito más de la cuenta, me daba náuseas. Entonces, de las noches, a veces me despertaba con una sensación nauseosa y quería arrojar. Pero yo hacía todo lo posible para no arrojar. Y no arrojaba. Y entonces, pero también decía, será pues porque he comido mucha grasa, qué sé yo. Es lo único en el sistema digestivo. Entonces, pensando yo en todas esas cosas, decía, falta que tenga algo en el estómago y yo no me he dado cuenta. Porque puede haber un microsangrado y uno no se da cuenta. Entonces, inmediatamente, felizmente en el hospital sí fueron muy rapidísimos. Al día siguiente nomás me estaba haciendo todos los exámenes. La endoscopía, no había nada. La doctora dijo, no, su estómago está perfecto, no hay nada en el estómago. Y en la tarde ya me tenían que hacer endoscopía, el mismo día. En la mañana me hicieron la endoscopía del estómago y en la tarde la colonoscopía. Y en la colonoscopía salió el tumor. Ahí estaba el tumor, en el ciego. En el ciego estaba el tumor. Y es por eso que el tumor sangraba. Dicen los médicos, los oncólogos, que cuando el tumor, el tumor del colon está al lado derecho, sangra. Y cuando está al lado izquierdo, produce todos los síntomas que tiene normalmente un cáncer de colon. El estreñimiento, la diarrea, los problemas digestivos, que generalmente son, que uno se da cuenta que está mal del colon, ¿no es cierto? El lado derecho no. El lado derecho, como está ahí ciego, está ahí por ahí, solamente sangraba. Solamente sangraba. Y nunca me había dado cuenta en el microsangrado, ¿no?
Pero miren cómo me había bajado la hemoglobina. O sea, el tumor por lo menos tenía unos 2 o 3 años allí. Suerte que no acabó una apendicitis. Felizmente. No, eso es lo de menos, ¿no es cierto? El problema está en que no invadió, se quedó solamente en grado 1 nada más. Entonces después, o sea, ahí nada más, o sea, inmediatamente me hicieron todos los exámenes, todos rapidísimos. O sea, nunca fui al seguro, porque si fui al seguro social, seguro que recién me estarían operando. ¿Ok? Entonces todo me lo hice de forma particular y en menos de 20 días ya me estaban operando. A mí me han resecado todo el colon, todo el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. ¿Mitad? Mitad. Tengo solamente la mitad del colon transverso. ¿Eso qué quiere decir? Para que aprenda. Quiere decir que mi última parte del digestivo, ¿cuál es el último del intestino delgado? El ilio. O sea, el ilio se supone que se conecta con el ciego, porque es la válvula iliocecal. Entonces, esa conexión la han tenido que sacar. Y ahora me la han conectado al transverso, para que vean. Miren, eso es la medicina, eso es lo admirable. Profesora, pero en resecciones del colon, ahora, o sea que de acuerdo a Varela, hoy en día lo que se hace es tomar el origen embriológico. Y ya no, antes fue mitad, o sea que algo hay en la parte derecha del colon o algo hay en la parte izquierda. Y de acuerdo a eso el cirujano lo cortó pues por la mitad. Pero ahora ya son 2/3 izquierdos y 1/3 derecho. Ah, bueno, espero que yo no le pase nada al izquierdo ahora. Según tu teoría, podría haber células malignas al otro lado. Esa es la teoría, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En realidad, bueno, el oncólogo que me operó a mí es uno de los mejores oncólogos de Lima. He trabajado en neoplásticas, pero trabajaba en una clínica, entonces allí me operé. Pero él me dijo de que la resección la habían hecho así para justamente asegurarse. Y a la hora de la operación sacaron también 45 ganglios. Ganglios, toda la parte abdominal. Es que los ganglios son importantes para saber si ha hecho metástasis o no. Porque si yo analizo los ganglios y encuentro células malignas en los ganglios, quiere decir que ya salió del lugar. Entonces, en los 45 ganglios que ellos estudiaron, no encontraron nada. Pero no lo resectaron. Sí, todos lo sacaron. Sacaron 45 ganglios. Yo no tengo 45 ganglios, 45 más, pero no me acuerdo. No tengo. Entonces, eso tengo problemas con la circulación linfática. Porque no debería estar mucho tiempo parado. Lo deseable es resectar lo menos posible. Claro, pero ellos por asegurarse sacaron lo más posible. ¿No? Entonces, me imagino que a la hora que... ¿Ah? ¿Tiene algún problema digestivo? No, nada, absolutamente nada. Por eso la naturaleza es tan sabia que todo lo sustituye. O sea, lo que ya no hace una parte, lo hace la otra ahora. Porque aquí el problema sería absorción principalmente, ¿no? Absorción de agua, absorción de electrolitos, absorción de vitaminas, ¿no? Pero aparentemente yo no tengo ningún problema, porque de esto que les estoy contando ya son 4 años. O sea, durante los 4 años yo me he hecho todos los exámenes, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, ¿no? Y ya me han hecho otra vez colonoscopía y todo lo demás para poder ver, por lo menos hasta ahora no hay nada, ¿no? Porque ese es el problema. El problema del cáncer es que cuando se malignizan las células, no se maligniza solamente un tipo de célula, se malignizan varios tipos de células. Pero, ¿cuál gana? O sea, aquí es como una competencia de células malignas. Entonces, las células que tienen mayor predominancia, podríamos decir, más facilidades de poder crecer, esas son las que crecen. Y las otras se quedan ahí aguantadas. Entonces, por eso que cuando operan de un tumor, ¿no es cierto?, a los años puede aparecer otro tumor, porque han quedado células malignas. Ahí ahora se habla de las células madre malignas.
Entonces, ese es el problema. Por eso es que el que ya ha tenido cáncer tiene que estar necesariamente, constantemente en chequeos, ¿no? Para evitar justamente. Y siempre hacerse sus antígenos. Por ejemplo, a mí siempre me están haciendo los antígenos para ir chequeando, para buscar si hay anticuerpos, ¿sí? Los antígenos tumorales, que son marcadores especiales, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? O sea, a ver la importancia. O sea, ustedes que van a ser médicos, yo me imagino que a ustedes les encanta esta parte, ¿no? A mí me entusiasma cuando hablo de células, de vida, de cosas, porque es mi profesión y me encanta, ¿no es cierto? Yo me imagino que a los médicos también, ¿no? Y me gustaría que todos vean las cosas así, ¿no? Con ese entusiasmo, esa ilusión, esas ganas de seguir conociendo, porque todavía hay muchas cosas para aprender, sobre todo la parte molecular, ¿no? La parte molecular. Y si uno no conoce la morfología, es difícil que pueda interpretar la molecular. Mucha gente dice, no, yo solamente soy biólogo molecular, por ejemplo, dicen los biólogos, ¿no? Y después, justamente yo estaba haciendo un curso ahora de microscopía electrónica en la escuela de posgrado en biología, y hay varios chicos de la maestría y de doctorados que van a hacer el curso y son moleculares, pues. Pero cuando han visto la morfología, lo que se ve al microscopio electrónico, ya, y se entusiasman, dicen, no, pero eso es, o sea, a veces el profesor no orienta bien a los alumnos, ¿no? Piensa, lo moderno es lo molecular, definitivamente, eso es lo moderno, pero sin la base estructural no hay nada. Entonces, esas son las famosas tirotropas y las gonadotropas que ya les he dicho, ¿cierto? FSH y LH, dos hormonas importantísimas. También, ¿no? La producción de estas hormonas tiene que ver con la producción de otras hormonas que están en los órganos sexuales. La FSH en la mujer va a hacer que se produzcan los estrógenos. La LH va a hacer en la mujer que se produzca la progesterona. Y en los varones, ¿no es cierto? La LH tiene que ver con la producción de la testosterona. ¿Ok? Y aquí también es algo bien interesante, ¿no? Porque recuerden que hay patologías donde la producción de testosterona disminuye o aumenta también, porque hay mujeres que producen más testosterona de lo normal, ¿no? Y hay varones que producen menos testosterona de lo normal, ¿sí? Entonces, pero no olvidemos que la producción de testosterona, o sea, las células que producen testosterona tienen que ver con el cromosoma Y, ¿no es cierto? Con el brazo diferencial del cromosoma Y, ¿sí? Por eso es que las mujeres exactamente no producimos testosterona, pero sí producimos andrógenos, y ahora lo vamos a mirar, ¿ok? Entonces, eso sería las hormonas de la neurohipófisis, ¿no? La corticotropa, que tiene que ver justamente con la producción de las hormonas de la corteza adrenal. Ahora vamos a ver, o también llamada suprarrenal, ¿sí? Y la parte intermedia que también les he explicado. Dice, hay una patología que se llama enfermedad de Addison, cuando hay un incremento de la pigmentación de la piel, ¿no? Y eso justamente tiene que ver con esta hormona estimulante de la melanina, ¿sí? Bien. Y las cromóforas también les conté qué cosa era. Y así se ven, miren, aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, estas más rojitas serían las acidófilas. Estas más azulitas serían las basófilas. Y esta de acá, miren el citoplasma cómo se ve totalmente transparente, blanco. Estas son las cromóforas, ¿sí? Y la microscopía electrónica se puede reconocer por el tamaño de granos. La neurohipófisis. La neurohipófisis, como les dije, era tejido nervioso. Entonces lo que vamos a ver es la constitución como que si fuese sustancia blanca, porque ahí están los axones. Pero además vamos a encontrar estas estructuras. Ven acá, esto de aquí, es como si fuese un pie sináptico, ¿sí? Y a esto en histología se le conoce como los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring, eso de acá, este. Ahí es donde encontramos depositada la hormona, en los cuerpos de Herring. La ADH o... Claro, o la oxitocina.
¿Ok? Aquí vamos a encontrar. Después, las células de la glía que vamos a encontrar aquí se llaman pituicitos. En vez de hablar de oligodendrocitos, de astrocitos, aquí se llaman pituicitos. Entonces, estas células que ven acá, estas de acá, estas, son los pituicitos de pituitaria. Y cada uno tiene una función así como la Estas son células de soporte, como los astrocitos, ¿sí? Estos son los pituicitos. Bien, entonces aquí van a ver varias fotos, después veremos en las láminas mismas. Este es con una coloración de tricrómica de Mason, donde se puede diferenciar mucho mejor. Las acidófilas se ven de color naranja, las basófilas se ven de color azul o verdoso, y las cromófobas prácticamente se ven pálidas, ¿no? Solamente se tiñen los núcleos. ¿Y ese color es? Esto es parte de la secreción que a veces se almacena entre las células, sí. Igual acá, ¿ve? Aquí también se ve el coloide, ¿sí? Aquí se ve, esta es otra coloración, ¿no es cierto? Y solamente aquí vienen las cromóforas, ¿cómo se ve? Totalmente blancos. Aquí hay otra cromófora, ¿sí? Las basófilas, un poco que se confunden, pero son más pálidas que estas eosinófilas o acidófilas. Entonces, existen muchas coloraciones para poder distinguir, pero la que más se usa, y ojalá que nos hayan puesto láminas ahora, es la tricrómica de Mason. Con la tricrómica de Mason se puede reconocer muy bien las coloraciones de las células de la adenohipófisis, ¿no? Esto es la neurohipófisis, igual. Ok. La otra glándula que vamos a ver es la glándula pineal. La glándula pineal también se llama epífisis, ¿no es cierto? Porque está al otro lado del hipotálamo, epi, encima. ¿Ok? También se le llama el tercer ojo. ¿Sí? El tercer ojo. ¿Por qué será el tercer ojo? Porque la luz, ¿no?, estimula a esta glándula. ¿Sí? Esa es la famosa epífisis. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado decir que cuando hay mucho sol, ¿no es cierto?, y que hay mayor actividad sexual, o sea, como que se estimula la actividad sexual, ¿ok? Y eso depende de esa glándula, porque esta glándula va a producir una hormona que controla el ritmo circadiano. ¿Sí? ¿Saben lo que es el ritmo circadiano, no es cierto? O sea, nosotros tenemos un tiempo de vigilia y un tiempo para dormir, ¿ok?, pero que está regulado por esta hormona que se llama la hormona la melatonina. La melatonina es la hormona secretada por esta glándula, por la glándula pineal. Entonces, seguro que también han escuchado ustedes que cuando, o se habrán dado cuenta, cuando viajamos hacia el norte o hacia el sur, sobre todo hacia el norte en las noches, uno ve las granjas de pollos. ¿Han visto alguna vez? ¿Se han dado el trabajo de mirar? Al sur o al norte, pero en las noches están todas con las luces prendidas. ¿Por qué? Para que sigan comiendo, para que sigan, o sea, a los pollos, a los animales normalmente se les estimula o se les inhibe con la luz. La luz es muy importante, no solamente para el crecimiento, que tiene que ver con el ritmo circadiano, sino también con el ritmo de sus periodos de estro. ¿Sí? Claro, y nosotros los humanos, a ver, me imagino que esto deben saberlo, los humanos no tenemos periodos estrales, o sea, que tenemos relaciones sexuales, no se nos antoja en un determinado momento, sino a la hora que se nos antoja, y somos estimulados y tenemos relaciones sexuales, ¿no es cierto? En cambio los animales no. Los animales tienen periodos de estro. Eso quiere decir que solamente en esa época pueden copular. ¿Sí? No pueden copular en cualquier época. Hay épocas, días de sus ciclos estrales. ¿Ok? Ese ciclo estral está también gobernado por este tipo de hormona, por la producción de esta hormona de la glándula pineal, la melatonina. Regula todo eso. ¿Ok? Entonces, por eso que a los animales, si quieres que coma más, como a los pollos, le prendes la luz. Estás estimulando la glándula pineal. ¿Ok?
cuando tú quieres que las ratas, por ejemplo, procreen más y más rápido, los animales, o los cuyes, o lo que tú quieras, que se procreen más, también juegas con los periodos de luz. Por eso en los trabajos experimentales siempre se dice, estuvieron en bioterios con la luz controlada 12 horas de día, 12 horas de noche, para que todo sea regular y normal. ¿Sí? Entonces, en el humano, a pesar de que no somos animales, también pasa lo mismo. Porque si vemos, por ejemplo, la gente que vive en la selva, donde hay más horas de luz, ¿no es cierto? Como que hay una hiperactividad, o sea, tienen más hijos, ¿no es cierto? Empiezan su actividad sexual más temprano, ¿sí? Y todo tiene que ver con esta glándula. Sí. Aparte de eso, también se han encontrado, se han realizado estudios que muestran que ciertas ondas de luz son las que estimulan al ser humano. Y por eso ya se han adaptado las luces en los hospitales, porque las luces antiguas que se han utilizado, luz de día, le daban a la gente que trabajaba en el hospital trastornos de sueño, porque al hacer tu vigilancia de noche, te cambiaba todo el ritmo y la gente tenía problemas, trastornos de sueño. Y no podía dormir. Después ya no pueden dormir, ¿no? Y eso normalmente nos pasa cuando se nos pasa nuestra hora de sueño. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, cuando yo me quedo trabajando después de las 2 de la mañana ya no puedo dormir. Ya se me dan las 3, las 4, las 5 y no duermo. No puedo, ya no puedo dormir, ya se me pasa la hora de dormir. Yo normalmente trabajo en las noches, o sea, me quedo siempre hasta las 2 o 3 de la mañana. Claro, hay veces que ya estoy tan cansada que no llego ni a las 12, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo sí. Sí. Entonces, pero ese es el problema, porque la melatonina es la que está regulando todo eso. Tiene que ver, por eso que cuando uno viaja al otro hemisferio, ¿no es cierto?, donde la noche es día y el día es noche, se nos hace todo un problema, hasta que se regule nuevamente tus hormonas. Esta hormona entonces es la que se encarga de hacer todo ese trabajo, ¿ok? Pero lo que nos interesa a nosotros es la estructura. ¿Cómo es la glándula pineal? Acá está la glándula pineal, el tercer ojo, y muy sabiamente llamado el tercer ojo por los griegos, ¿no es cierto? Porque justamente lo estimulaba el sol. Entonces, por eso es que cuando uno sale al sol debe ponerse un sombrero. En la playa, cuando uno está en la playa, debe ponerse un sombrero, porque si no se estimula demasiado esa glándula. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está, miren. Entonces, esto de aquí es el hipotálamo, la glándula pineal, perdón, la hipófisis, y aquí la glándula pineal. ¿Ven? Miren la posición, ¿ok?, de la glándula pineal. Y cuando miramos la glándula pineal, prácticamente ella es todo un conjunto de células, ¿no es cierto?, que están soportadas con un poco de tejido conectivo reticular, como ustedes pueden observar aquí, ¿ok? Aquí se ven las células que no están coloreadas, porque esta es una coloración argéntica nada más para ver el estroma, ¿ok? Y aquí se ven las células, ¿ok? Y entonces, ¿qué encontramos en estas células? Vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar en la glándula? Vamos a encontrar unas células que se llaman los pinealocitos. Los pinealocitos son las células que van a producir la melatonina, ¿ok? Entonces, ellas van a secretar directamente a la sangre y la sangre va a llevar a los diferentes órganos blancos esta hormona. Otra cosa que podemos nosotros encontrar, ¿no es cierto?, aparte de los pinealocitos, como es una glándula de origen nervioso, también hay células de la neuroglía, ¿ok? Vamos a encontrar algunas células de la neuroglía que vamos entre estas células epiteliales, porque son células epiteliales, células nerviosas, los pinealocitos, y las células de la neuroglía, ¿ok? Entonces, los espacios intercelulares contienen material granular calcificado, que es típico, ¿no es cierto?, como cuerpos arenáceos. Miren, así, aquí están. Estos son los cuerpos arenáceos, ¿no?, o calcosferitas, también se les llama, y se les van a encontrar, ¿no es cierto?, como depósitos, sobre todo en las glándulas pineales viejas. Igual como la próstata vieja tiene cuerpos amiláceos, ¿se acuerdan? ¿Okay? O como el corpúsculo de Hassall, que aumenta, ¿no es cierto?, cuando también se es viejo, también
estas calcosferitas, ¿ok?, van a aumentar cuando la glándula pineal es más vieja. Miren, aquí hay varias, ¿no? Miren. Entonces, todo esto son los pinealocitos, ¿ok?, y algunas células de la glía entre ellas. ¿Estamos? Aquí se ve, aquí están los pinealocitos y estas son las células de la neuroglía, estas oscuritas, como si fuesen oligodendrocitos. ¿Ven acá? Estos son los oligodendrocitos o células de la glía. Y las más grandes, estas de acá, son los pinealocitos. Estas son las dos únicas células que vamos a encontrar en la glándula pineal. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la glándula suprarrenal. Es otra glándula también importantísima. Quizá, yo pienso, lo que pasa es que muchas veces el médico no se preocupa de estos detalles, porque las glándulas normalmente están regulando todo el comportamiento de todo el cuerpo, y a veces nos vamos al órgano afectado, pero no buscamos la raíz del problema, y muchas veces la raíz puede estar en estas glándulas, ¿sí? Por eso es los que hacen medicina, ¿cómo le llaman? ¿Ah? No tradicional, sino la medicina complementaria, ¿no es cierto? La gente que aparte estudia otras cosas, ¿no es cierto?, busca justamente el porqué, qué es lo que ha pasado para que se afecte tal o cual órgano, ¿no? Y una de las cosas que ellos siempre se preocupan es de las glándulas suprarrenales. ¿Okay? Entonces, las glándulas suprarrenales, miren, histológicamente, recuerden que es una glándula que está encima de los riñones, ¿no es cierto?, ¿okay?, que tiene una corteza y tiene una médula. Aquí se ve, todo esto es la corteza y aquí se ve la médula. ¿Okay? La corteza, igual, es de origen epitelial. Entonces, ahí vamos a encontrar células glandulares. En cambio, la médula, ¿no es cierto?, la médula es de origen nervioso. ¿Sí? Es de origen nervioso aquí. Todo esto de aquí es de origen nervioso. Y esto de acá es de origen epitelial. Tiene igual una cápsula de tejido conectivo, ¿no es cierto?, denso, irregular, con células mesoteliales de la periferia, como todos los órganos que se encuentran en las cavidades. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos una microscopía electrónica de lo mismo, ¿no es cierto? Toda esta parte de acá es la corteza y toda esta parte de acá es la médula, ¿no? Es una microscopía electrónica. Pero lo que quiero, de barrido, para que vean cómo se ven las células, ¿no? Se ven como si fuesen columnas. Bien, en este esquema, para poder entender cómo está organizada la glándula suprarrenal. Entonces aquí tenemos toda la corteza, esa es la corteza. Entonces la cápsula muy irrigada, ¿no es cierto? Y aquí vendría a estar la médula, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos de afuera hacia adentro? Una zona que se va a llamar la zona glomerulosa o la zona glomerular. ¿Por qué se llama así? Porque las células productoras de hormonas van a estar ordenadas como si fuesen pequeños glomérulos, así, estructuras redondeadas, como ustedes observan acá, ¿ok? Las células que vamos a encontrar en esta glomerulosa van a ser células que tienen abundante retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero no se ven tan espumosas como las otras que vamos a ver más abajo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que producen estas células? Van a producir mineralocorticoides. Mineralocorticoides, como la aldosterona, por ejemplo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Qué son los mineralocorticoides? ¿Sí? Son hormonas esteroideas, ¿sí? Pero que tienen que ver con la regulación del control del sodio, del potasio. Entonces las mineralocorticoides como la aldosterona, a ver, yo me imagino que ya hicieron sistema excretor en fisiología. Excretor. ¿Han visto riñón, no es cierto? Ya. Entonces han visto todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces el mineralocorticoide también va a trabajar a nivel de los túbulos contorneados, ¿no? Para justamente controlar el exceso o la disminución de las sales. ¿Ok? Entonces, aquí está. Esta es justamente esta zona. Después tenemos esta zona que se llama la zona fasciculada. La zona fasciculada tiene columnas, ¿no es cierto?, más largas de células también con abundante retículo endoplasmático liso. Ven aquí, se ven como unas burbujitas, se ven células muy espumosas, ¿sí?
Y estas células son las que van a producir el cortisol, la cortisona, que son los glucocorticoides, que también tiene que ver con el metabolismo de los glúcidos, ¿no es cierto? Recuerden que los glúcidos, el metabolismo de los glúcidos aumenta o disminuye en situaciones de estrés. Por eso le digo, ¿no es cierto? Las situaciones de estrés, o sea, sin estrés o con estrés, van a hacer que fluctúe, ¿no es cierto? ¿Ok? Cuando hay un exceso, un estrés alto, ¿no es cierto? Cuando estamos muy estresados va a haber un aumento del metabolismo de los glúcidos, y entonces va a haber un aumento del cortisol, inclusive cuando estamos enfermos, cuando tenemos unas infecciones. En las infecciones también va a aumentar la producción de esta hormona, ¿ok? Entonces ese es el cortisol, la cortisona, que son los derivados, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la última parte, ¿no es cierto?, es la zona reticulada. ¿No es cierto? También ahí se nota claramente la diferencia en la glándula, la zona reticulada. También son células que producen, ¿no es cierto?, esteroides, como ustedes pueden ver aquí. Pero ¿qué tipo de esteroides? ¿No? Vamos a producir las hormonas sexuales, ¿sí? Aquí se va a producir hormonas que son precursoras de las hormonas sexuales. Por eso que en una mujer, ¿no es cierto?, ¿ok?, estas hormonas pueden transformarse en testosterona o en estrógenos, ¿sí? Esas son las hormonas entonces sexuales, ¿ok? Y en el caso de la médula, que es todo eso de acá, miren aquí, la médula. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la médula? En la médula vamos a encontrar células de origen nervioso. Van a estar inervados por el sistema simpático y parasimpático, ¿no es cierto? En este caso, principalmente es el parasimpático, el parasimpático, ¿ok? Entonces, la inervación va a hacer que se actúe sobre estas células que van a producir adrenalina y noradrenalina, ¿no? Son catecolaminas, ¿no? Y dice que el 80% de las células producen adrenalina y el 20% producen noradrenalina. ¿El parasimpático activa eso? Claro. A ver, déjame pensar. ¿Es parasimpático o simpático? El simpático. ¿Por qué? Porque el simpático es el que nos ayuda a liberarnos del estrés, ¿no es cierto? ¿Ok? Y estas hormonas se van a liberar en ese momento. Estas hormonas hacen lo mismo, lo que yo quiero que entiendan es que hacen lo mismo que el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso vegetativo está dividido en el simpático y el parasimpático. ¿Qué hace el simpático? El simpático va justamente a actuar o a funcionar en los momentos de estrés, de emergencia en nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, va a producir neurotransmisores que van a hacer que lata más rápido el corazón, que aumente la ventilación, que disminuya la secreción salival, que inhiba la función del sistema digestivo, del sistema reproductor, etc. ¿Okay? Eso hace el simpático en la emergencia, ¿okay? Pero esto lo hace inmediatamente. Imagínense que a ustedes salen a la calle y lo asaltan, ¿no? En ese momento actúa justamente el sistema nervioso. Entonces ustedes se ponen pálidos, el corazón está agitado, se le paran los vellos y qué sé yo, las pupilas dilatadas, todas estas cosas, ¿ok? Pero en el sistema hormonal no funciona ahí inmediatamente. Si no, imagínense ustedes que están preparándose para un examen, por ejemplo, ¿no? Más largo tiempo, pero están tan estresados para ingresar a la universidad, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Desde que antes que termine el año ya la gente está asustada porque ya se viene en marzo el examen, ¿no? Entonces está súper ansiosa, ¿cómo se llama? Muy alterada, los nervios y todo lo demás. Entonces ahí, ¿quién está funcionando? Justamente esta parte, ¿sí? Las hormonas. Por eso le decía, las hormonas funcionan
a largo plazo y te mantiene el estímulo perenne por un tiempo largo. En cambio aquí no, en el sistema nervioso no, el sistema nervioso actúa y al poco rato también desaparece la acción. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con el simpático. ¿Ok? Por eso está adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren, todo esto lo que acabo de mencionar, lo mismo, está la zona glomerular, la aldosterona, los mineralocorticoides. Miren cómo se ve histológicamente. Esta es la zona glomerular, esta es la zona fasciculada, esta es la zona reticular y esta es la zona de la médula, ¿no es cierto? De la zona de la médula. En la médula vamos a encontrar unas células cromafines que se parecen a las células cromafines que hemos visto en el sistema digestivo, en Morfo 3, que no las hemos llegado a identificar porque tienen que ser coloraciones especiales. Aquí también hay coloraciones especiales para reconocer. Entonces esta es la glomerulosa, miren cómo se ven las células formando glomerulitos, ¿ok? Como si fuesen pequeñas estructuras redondeadas, células muy espumosas porque producen esteroides, ¿ok? Aquí vamos a encontrar la zona reticular, que es la última. Esta es la fasciculada, la de más largas, la fasciculada, ¿no? Y esta es la zona reticular. Y aquí la médula. Entonces, en la médula, ¿qué estamos viendo? Estas células chiquititas que ven acá, más pequeñitas, son las células cromafines. Esta es la chilena, nada más. Entonces, ustedes van a ver, las células más pequeñitas son las células cromafines. ¿Le vamos a reconocer los granos? No, porque hay que hacer coloración especial para ver los granos. ¿Ok? Y las más grandes, como estas, van a ser las células ganglionares, neuronas ganglionares, ¿ok? Porque ahí llega la inervación ganglionar. Entonces, todo esto que acabo de explicar, aquí están las neuronas ganglionares, miren, esas grandotas, y así se ve la médula, ¿ok? Ya ustedes lo leen, ¿sí? Todo lo que les he explicado está aquí, ¿sí? Están inervadas por fibras simpáticas, ¿ven? Redes ganglionares del sistema nervioso autónomo. De modo, cuando se activa el sistema nervioso simpático, como ocurre en el caso de estrés, se segregan una hormona, las catecolaminas, la adrenalina o epinefrina en un 80% y el 20% es de la noradrenalina, o también llamada norepinefrina. Ambas hormonas son simpatomiméticas, es decir, imitan los efectos de la estimulación simpática para el sistema nervioso autónomo, ¿no? Lo que les he contado. Entonces, ahora sí, yo creo que vamos a mirar las láminas en el tiempo que nos queda. Si es que nos queda tiempo. No pueden leer No, porque la EPO nos va a llevar más tiempo. Ahora miramos, por lo menos reconozcamos las láminas, ¿ya? No, porque de repente la próxima semana no nos hagan las láminas y estamos fritos. La próxima es la última. La despedida. El pasito y todo lo demás que vamos a dar, el paso, los 2 seminarios que faltan, el compartir, que me van a invitar, no sé qué. La última almuerzo, la última historia. Normalmente se acostumbra, ¿no? Bueno, por lo menos se acostumbraba hace unos años atrás. Lo que pasa es que ahora son tantos grupos y ya no todos somos los mismos profesores para todos los grupos. ¿Sí? Claro, no es muy especial. Pero antes se organizaba una reunión, ¿no? Organizaban los alumnos, organizaban la reunión para despedir a las moras. Sí, ¿verdad? Así hacía. Despedía de las moras. Pero en la cafetería, ¿no? Sí, pues así hacían en la cafetería. Ok, a ver. Sí. Esta es la 74. A ver, ya ustedes van a reconocer.